Muchas gracias, Joaquín. Mañana vamos a tener la oportunidad de ver en el taller que tenemos organizado en la propia iglesia de Monachil cómo se hacen estas armaduras que ya habéis visto, esa especie de puzzles que se ven en los talleres de carpinteros o esa grúa montando la cubierta completa en una iglesia. Lo vamos a ver mañana cómo se hace, lo vamos a poder tocar, por decirlo de alguna manera. Y también el tema del expolio que ha llevado a que muchas de estas cubiertas, un número significativo, tampoco excesivo, estén actualmente en Estados Unidos o en otros lugares como México, por ejemplo, que también la hay y bueno, mejor no hago ningún comentario. Vamos a continuar con el profesor Alfredo Morales, que es catedrático emérito de la Universidad de Sevilla. Es posiblemente el investigador que más ha tratado, conjuntamente con maestros de hace ya muchos años, el mudéjar sevillano, que es un mudéjar muy importante en tanto en cuanto tenemos que tener en cuenta que Sevilla va a ser capital prácticamente del Reino de Castilla casi desde la conquista de la ciudad. Ahí van a vivir personajes tan importantes como Alfonso X o como Pedro I, que supongo que alguna referencia se hará. El profesor Morales ha coordinado distintos proyectos e investigado sobre mudéjar, como digo, sobre la Edad Moderna, también en el mundo americano, donde se ha centrado básicamente en temas relacionados con ingenieros militares e incluso también ha dado el salto a Filipinas, al mundo asiático, puesto que ese mundo asiático a veces desconocido y que perteneció a la monarquía hispana, su relación directa era con México, con la Nueva España, que era su nombre real, a través del Galeón de Manila. Con lo cual estamos hablando de algo que conocemos como la primera globalización a partir de la circunnavegación de Magallanes Elcano del planeta Tierra, que va a posibilitar un sistema de comercio que abarca la totalidad del planeta, precisamente dirigido por la monarquía hispana y que el profesor Morales ha estudiado de forma profunda. Ha tenido cargos importantes a nivel de patrimonio, incluso en la Dirección General de Patrimonio en Madrid, con el Ministerio de Cultura. Ha dirigido el proyecto de Andalucía Barroca de hace unos años, que puso en valor lo que era el barroco andaluz y también la difusión y transferencia del conocimiento con una serie de exposiciones que se hicieron por toda Andalucía. Y entre los muchos cargos que ha tenido, ha sido presidente del Comité Español de Historia del Arte. Como siempre, Alfredo, gracias por estar con nosotros esta tarde y nos va a hablar de un tema muy específico. Las dos siguientes intervenciones van a estudiar casos muy concretos para que vean la riqueza de esta arquitectura mudéjar que nos ocupa en este seminario. Sobre la Kuba, que es una palabra, bueno, la va a explicar mejor que yo, de origen musulmán, de origen árabe realmente, que nos va a comentar. Gracias, Alfredo, como decía. Buenas tardes. Muchas gracias tanto al profesor López Guzmán por haberme invitado a participar en este seminario, como también las gracias, por supuesto, al alcalde y al Ayuntamiento de Monachil por la generosa actitud con la que nos han recibido y el cariño con el que nos están tratando durante estos días. Hay que resaltarlo no por darle coba a nadie, sino porque no es normal en los últimos tiempos que veamos a gente desde el mundo de la administración y de la política tan implicado con cuestiones patrimoniales. Más bien se desentienden, por si acaso no les llega el chorreo. El tema del que hoy les voy a tratar es un tanto concreto. La Kuba, estructura mudéjar polivalente. ¿Polivalente por qué? Porque sirve para lo que se quiera. Y en esto no es una idea que surja del propio mundo mudéjar, sino que es propio del propio arte islámico. Perdonen la redundancia, y es que no existe un tipo arquitectónico para una función, ni una función para un tipo arquitectónico. Se puede utilizar de forma polisémica, si se quiere, aplicando a cualquier representación, cualquier modelo, cualquier estructura que tenga siempre un valor en sí mismo, por mucho que sea civil o religioso. De hecho, fíjense que lo que les voy a hablar, partiendo de los modelos más antiguos que podemos establecer, una cuba no es otra cosa que una estructura que tiene planta cuadrada, es decir, es un cubo que se ha cubierto con una bóveda que puede ser de medio punto, puede ser semiesférica o puede ser de paños.
¿Cuál es el origen de esta estructura? El mundo mesopotámico, el mundo tardoantiguo, lo utilizaba frecuentemente, pero a efectos del mundo islámico es la cultura sasánida la que va a reportar un gran valor a estas estructuras. Piensen en la cúpula de la roca que ven ustedes aquí a la izquierda, que es lo que cubre, es una especie de baldaquino que está cubriendo las rocas sobre la que la tradición marca que se elevó Mahoma a los cielos. Está en la explanada del Templo de Jerusalén, ya se puede imaginar que el momento no es el más propicio para visitarlo. Y a la derecha, el primer ejemplo que podemos tener de una cubba utilizada con fines funerarios. Esa es la cubba sulaibilla de hacia el año 862, que es el enterramiento al principio solo de Al-Mutasir, pero después hubo otros enterramientos en su interior. Una estructura que luego se envuelve en un deambulatorio, pero siempre abierto hacia el exterior. Y esa combinación de esos modelos, cuadrado, cúbico, semicircular, semiesférico, es la conjunción de tierra y cielo y garantiza de alguna forma, según la tradición islámica, el paso del difunto a la vida eterna, al paraíso terrenal prometido por el profeta. Lo importante, sobre todo, es que esa estructura, como decía, no solo se utiliza como baldaquino para cubrir un lugar sagrado del Islam o para cubrir un enterramiento, sino que puede utilizarse, sobre todo, para un palacio, un salón del trono, ya lo estudió hace ya tiempo el arquitecto profesor Rafael Manzano, una cubba es una aula regia, es decir, es un salón del trono. De hecho, en el Bagdad de Al-Mansur, en el año 762, el centro de la ciudad era una sala cuadrada, una cubba con una bóveda verde que se veía desde cualquier punto de esa ciudad fascinante. Hoy conocemos descripciones, no tenemos restos arqueológicos de la misma, pero era una estructura de cubba la que centraba todo ese complejo arquitectónico que se levantó en esa ciudad vinculada al mundo de las 1001 noches que todos conocemos por otros cuentos. Se puede utilizar como salón del trono. Y tenemos aquí en la pantalla a la izquierda un plano del Real Alcázar de Sevilla. El punto número 1 sería el ingreso, lo que se llama la puerta, la montería, pero me interesa sobre todo que vean el número 2 y que después veamos el espacio más oscurecido en la trama, que es la construcción que hace el rey Pedro I como palacio real dentro de un complejo mundo arquitectónico donde hay un edificio gótico que es el Palacio de Alfonso X, ensamblado con todo este conjunto de obras almohades, de obras de época taifa, es decir, un conjunto bastante complejo de estructuras residenciales que hacen del Palacio de Sevilla, del Alcázar Real, el palacio europeo más antiguo en mantener su uso, porque se sigue utilizando como residencia de los reyes de España cuando visitan Sevilla. Pues bien, en ese número 2 lo que vemos es una estructura de una cubba, que es lo que se llama la Sala de la Justicia, que es una obra que hace el rey Alfonso XI y que, aparte de la decoración que ven en esas hornacinas, en esos huecos que aparecen en el recogido, incluso en la fuente que está al centro, detrás de esa puerta lo que aparece son los restos del Palacio del Yeso, de época almohade, era donde se reunía el Consejo Real. No solo se reunía el Consejo Real, sino que la reina Isabel la Católica, cuando va a Sevilla a poner orden en los enfrentamientos entre los Medina Sidonia y los Arcos, duques de Medina Sidonia y duques de Arcos, allí es donde administró justicia, allí se levantó su solio real y desde allí dictaminó la separación de esas dos familias que estaban siempre enfrentadas dentro de la política española, castellana en este caso y sevillana, por hacerse con el poder y dirigir los designios de Castilla. Pues ahí nos encontramos con esta estructura, de cubba, cubierta en este caso con una techumbre de madera, muy similar a la que acabamos de ver en la charla del profesor García Nistal, incluso con los yesos, también muy parecidos en algunos motivos decorativos
de los que la profesora Jordano nos ha explicado anteriormente, pero incorporando las armas de Castilla y León y el escudo de la Orden de la Banda que él había creado, orden militar, que también es asumida por Pedro I, como podremos comprobar en otras imágenes. Esto es los planos que ha elaborado, muy minuciosos y perfectos, digamos, casi, del profesor Almagro, Antonio Almagro. El Palacio del Rey Don Pedro arriba a la izquierda, en la planta, con la gran sala Salón de Embajadores, que es ese espacio cuadrado que ven ustedes ahí, que se llamó de la Media Naranja, verán ustedes las razones de por qué, y que hoy llamamos Salón de Embajadores, y el Patio de las Doncellas, nombre como tantas otras cosas del Palacio de Sevilla o de la Alhambra, que son productos de la imaginación romántica que nada tienen que ver en muchas ocasiones con el origen real histórico de esos edificios. En esta sección que tienen abajo a la derecha podemos ver el Salón de Embajadores, ese espacio nuclear, el Salón del Trono del Rey, donde se une al Patio de las Doncellas, un edificio, una estructura que se modifica en el siglo XVI con la adición del piso alto con mármoles que vienen ya de Génova en el siglo XVI, renacentistas, que nada tienen que ver con la estructura primitiva. Pero sí ese salón que ven ustedes ahí, cuadrado, aquí lo tienen, han visto ustedes una imagen donde se retoman motivos, y estamos 1364 a 1369. El rey Don Pedro no vio terminado su palacio, fue asesinado antes en los campos de Montiel por el traidor que su hermano había contratado, el manastro, para quedarse con el trono de Castilla. Y esa estructura que ven ustedes de triple arco, de arcos de herradura con un arco más grande, nos está remitiendo no solo al arte califal, es que nos lleva hasta el arte bizantino. Es lo mismo que nos podemos encontrar en San Vital de Rávena o nos podemos encontrar en muchas estructuras que hoy sería Estambul, en la antigua Constantinopla. Pero sobre todo ese recubrimiento de yeserías junto con los alicatados, donde participaron maestros que vinieron de Burgos, de Toledo, de Granada, el rey Muhammad V, amigo y que participó en la construcción enviando a sus operarios al rey Don Pedro en agradecimiento porque lo había acogido en Castilla, en Sevilla, durante el periodo en el que el trono nazarí fue usurpado. Por consiguiente, esa estructura que ven ustedes ahí es una cuba que sirvió de trono y que realmente el espacio que comunicaba, que sería el que no vemos aquí a la derecha, es el que servía de fondo, de telón de fondo del trono del rey Don Pedro durante el poco tiempo que pudo disfrutar de esta estructura nunca terminada en su reinado, porque ya he dicho que fue asesinado con anterioridad. Y esta es la media naranja a la que hacen alusión los textos, que maravilló a todos los embajadores que acudieron a la boda del emperador Carlos V en 1526 y que es una reconstrucción posterior, es una obra que corresponde ya a 1427, una tablilla que se desprendió permitió conocer que su maestro era Diego Ruiz, es una época ya del rey Juan II y que modificó la estructura, pero la complejidad de esta labor de lazo, que queda apoyada en estas mucarnas doradas que son las trompas. Las trompas es el elemento de transición entre esa parte cúbica y la cubierta semiesférica de paños, según sea en cada caso que corresponda a lo que es una cuba. Ese aporte de los mocárabes marca muy bien la relación, el vínculo que es el arte nazarí que se está desarrollando casi en paralelo en estos años. Olvídense por un momento de los balcones que ven ustedes, que se añaden ya en el último cuarto, el último tercio del siglo XVI, para comunicar dependencia que nada tiene que ver con el original. Pero esto que servía como salón del trono, es decir, de representación máximo del espacio áulico de la monarquía castellana, es también un espacio que sirve como cumplía en la arquitectura islámica de enterramiento. Y de enterramiento de nobles, de personalidades destacadas de la vida sevillana que querían, por el prestigio que tenía esa fórmula de la cuba, pagar un enterramiento, una capilla en parroquias o en edificios destacados de la ciudad, como esta iglesia de Santa Marina. Si ven ustedes la planta, que les muestro al medio,
de las imágenes, hay varias capillas, que son todo cubas, pero hay dos especialmente destacadas, las dos que están en la cabecera de la nave del Evangelio, lo digo para los que no sepan de lo que estoy hablando, a la izquierda, y la nave de la epístola, que está a la derecha. Es una estructura gótica, la del templo, arcaica, si ustedes quieren. Dense cuenta que esto es una arquitectura muy posterior a la propia conquista de la ciudad por Fernando III en 1248. Pero aún así, en el siglo XIV, a fines del siglo XIV, incluso en época precedente, se utilizan estos recintos para enterramientos de personalidades. A la izquierda tienen ustedes una modificada en época posterior, en el XVI, convertida en una bóveda semiesférica de gallones, pero la estructura es la misma, sobre estas trompas dobles que aparecen en las esquinas, y lo que tiene a la derecha es la que se llama la Capilla de la Piedad de la iglesia de Santa Marina, que durante las reformas que se hicieron en 1885 se pudo comprobar que por unas piezas de cerámica que se localizaron en el pavimento correspondían a los escudos del infante don Felipe, que fue arzobispo de la ciudad de Sevilla entre 1249 y 1258. Luego estamos hablando de una estructura modificada, ahora les explicaré por qué, de mediados del siglo XIII, una estructura de cubba para un arzobispo, que luego va a ser utilizada por otra familia. De hecho, es un lugar de entierro que en 1415 un personaje del comercio sevillano, Juan Martínez, utiliza para su enterramiento. Lo que están viendo ustedes en ese anillo de mocárabes es una reconstrucción de 1885, de cuando se hacen las excavaciones primeras en el edificio. Se encontraron unos fragmentos y se rehicieron por completo. Y otra de las monstruosidades de la iglesia que están viendo ustedes es que esa iglesia ha sido descarnada. Estamos viendo no ya los huesos, sino menos que los huesos. Ese ladrillo visto, jamás hubo un ladrillo visto en ninguna de estas estructuras. Estaban todas revocadas, pintadas, recubiertas de azulejería, de yesería, de elementos decorativos superpuestos. Estos ladrillos son toscos, feos. No son ladrillos para ser vistos. Y para colmo, en las restauraciones, lo que se utiliza habitualmente es cemento, que lo que contribuye es a cargarse la estructura primitiva, produciendo sales y humedades que destrozan la obra original. Es lo mismo que ocurre en la iglesia de San Isidoro, que ven ustedes aquí. Una estructura muy interesante, porque es una torre fachada, la torre ya se hace en el siglo XVIII, pero esa estructura todavía muy arcaica que se dan en todos los edificios, los templos sevillanos del siglo XIII y XIV, les recuerdo 1248, toma de la ciudad de Sevilla por el rey Fernando III, y que luego se van completando con adiciones en esos muros que permiten abrir la estructura que se quiera, como esta de la iglesia de San Isidoro, donde vemos la labor de lazo que se desarrolla en la bóveda, también descarnada, cuando eso tuvo que estar decorado y pintado, cubierto de inscripciones, que hoy hemos perdido, y hemos perdido una posibilidad de documentar, no solo histórica, sino estéticamente, un gusto que era el que la sociedad sevillana demandaba como una opción alternativa a otras posibilidades, que sería el gótico de origen francés, por decir algo. La estructura que tienen ustedes aquí es la iglesia de Santa Catalina. Interesante por dos cosas. Primero, si no conocen ustedes la historia, les cuento que lo que ven a la izquierda, arriba, que es una fachada, eso no es Santa Catalina. Eso es una visión de una iglesia que fue expoliada y que se destruyó, y que un personaje de la vida cultural sevillana, el vizconde de los Remedios, don Rafael González Abreu, extrajo y donó, y se colocó delante, y por un arquitecto además muy importante, porque es uno de los grandes arquitectos del regionalismo sevillano, Juan Talavera y Heredia, y le colocó esa fachada que procede de la iglesia de Santa Lucía, que nada tiene que ver con Santa Catalina, y por consiguiente el programa iconográfico que se desarrolla ahí no tiene nada que ver con la titular de Santa Catalina, viene de Santa Lucía, por lo cual imagínense ustedes el problema. Pero es que aquí hay una complejidad mayor. Esta torre que ven no es un alminar, aunque el basamento y sobre todo subterráneamente quedan restos de lo que fue un alminar, pero un alminar que luego se recreció en época mudéjar como torre campanario para la parroquia.
Y en época posterior, y la muestra es clarísimamente la llaga del muro de la torre con la capilla anexa, no están trabadas, son obras independientes. Y de hecho uno de los problemas que ha tenido esa capilla es que ha habido filtraciones por las fisuras del muro superior que no estaban suficientemente bien aparejados para soportar esas lluvias que en Sevilla no existen hasta que llueve. Entonces, esa estructura es un cubo, una cuba perfecta. Este es el arco de verdad de ingreso a la iglesia de Santa Catalina. Un arco almohade absolutamente, totalmente, con doble labor de rosca, en la rosca de motivos encadenados de lazo curvo, incluso los lazos arriba con los nudos que podemos ver en el detalle. Y esa es la capilla en la actualidad, muy restaurada, muy tocada, porque fue de la familia Inestrosa. En los años finales del siglo XVI le hicieron una modificación, le pusieron una reja, le colocaron un retablo. Hoy pertenece a una hermandad, la Hermandad de la Exaltación, que la cuida bien, pero en ocasiones se pasan un poquito con las manos de pintura, no precisamente con la más adecuada de todas las que corresponden. Fue la familia Inestrosa, como ya digo, la que compró esa capilla de la Encarnación, cuando ya los patronos habían desaparecido, y quienes construyen sobre ese espacio residual de la iglesia una capilla que las crónicas, los textos del 19 decían que era el mihrab de la mezquita que ahí existió. Si eso es un mihrab, es que no saben lo que es un mihrab ni han visto un mihrab en su vida. Podían decir que era la maxura de una mezquita, pero realmente es una obra mudéjar del siglo XIV, la segunda mitad del siglo XIV. El antiguo convento de San Pablo, de dominicos, ven ustedes la planta aquí, un edificio con una larga historia que quizás lo conozcan sobre todo por la renovación barroca que se hace por Leonardo de Figueroa en los años finales del XVII y en el primer tercio del siglo XVIII. Pues conserva, no he traído la portada porque no me pareció oportuno, pero retallado sobre la estructura mudéjar original, una labor barroca. Están los modillones del óvulo exactamente igual que los podíamos encontrar en la mezquita califal cordobesa. Y sobre todo, 3 capillas, hoy pertenecientes a la Hermandad de la Quinta Angustia, encadenadas, pero que fueron capillas independientes de 3 familias distintas, enterradas con las mismas estructuras. Todos son cubas cubiertas con estas labores. Conservan parte de su inscripción, vean ustedes el arranque de esas bóvedas de paño, parte de las pinturas figurativas y florales que ocupan algunos de los elementos de los paños de esa bóveda y que nos dan una imagen de riqueza y de variedad, espacios dedicados al entierro, cuando también podían ser, como antes hemos visto, espacios de representación áulica. Pero donde podemos encontrar quizás el uso más atrevido de esa estructura de cuba es configurar toda una iglesia con una cuba encadenada a otra. Eso es la iglesia de Santa María de la Oliva de Lebrija. Precisan ustedes en la pantalla, en la imagen que tienen ustedes ahí, de esta parte hacia arriba. Todo esto es siglo XVI, Diego de Riaño y Hernán Ruiz. Todo hasta aquí acababa el presbiterio, eran espacios divididos en tramos cuadrados, cubiertos con bóvedas de distinta tipología, y son pilares con columnas adosadas, pilares cruciformes con columnas adosadas. Consta que fue fundada la iglesia por Alfonso X el Sabio y que hubo una importante aportación de canteros, de artistas que procedían del mundo jerezano, donde la tradición almohade se mantenía bastante fija. Son 50-40 kilómetros los que separan Lebrija de Jerez de la frontera. Pero lo interesante es utilizar esa estructura para organizar un espacio religioso. Da igual que fuera musulmán en origen. A mí me interesa resolver un problema espacial y me gusta esa estética. Y yo elijo eso. Yo pago, yo elijo lo que me gusta. Ahí tienen ustedes soluciones de esas bóvedas. Algunas nos pueden recordar incluso soluciones del lucernario de la mezquita de Córdoba. Cuando hablo de mezquita, hablo de la mezquita, no de la catedral. Mezquita de Córdoba, tienen ustedes en medio. O es otras labores del alzo a la derecha que son típicamente almohadas. Algunas ya un poquito evolucionadas, pero la misma solución de trompas, sencilla o doble, según los casos.
Pero es especialmente significativo por ese valor, eso de enfrentamiento entre religiones, no, entre lo que es islámico, hay que convencer y hay que superar a los musulmanes con la religión cristiana que aportan la conquista, cuando nos encontramos en una región especialmente importante desde el punto de vista económico, en vinculación con la ciudad de Sevilla, que es la comarca del Aljarafe. El Aljarafe significa en la altura, hay distintas interpretaciones, pero eso parece que es así, y es una elevación del terreno donde se producen grandes extensiones de olivos, de olivares. Y ahí hay una serie de poblaciones que fueron despobladas, deshabitadas, a raíz sobre todo de la revuelta de los mudéjares de 1264 a 1269. Ahí hubo un corte y muchas de esas poblaciones que se habían mantenido quedaron vacías de población. Cierto es que cuando se conquista Sevilla, la ciudad queda vacía durante 3 días, pero no quiere decir que la población musulmana desapareciera. Para seguir existiendo como ciudad, para seguir existiendo con las funciones cotidianas de dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento, hacía falta población musulmana, que había estado viviendo ahí durante siglos, y se reincorpora inmediatamente. En el Aljarafe ocurrió, pero después de esa revuelta hubo un periodo de abandono de la ciudad hasta que se va recuperando a fines del siglo XV. Y nos encontramos con que unas estructuras complicadas de entender y de analizar, como es esta, Castilleja de Talara, la ciudad, el pueblo de Benacazón, en medio de los olivares, nos encontramos con una estructura, fíjense, les recuerdo lo que antes les señalaba del arco de la iglesia de Santa Catalina. Si ven ustedes, esto es exactamente igual, esto es tradición almohade. Pero es que lo que encontramos que era, inicialmente fue una cumpa independiente, sola, a la que cuando en el siglo XV viene esa repoblación, esa nueva situación económica más boyante de la región del Aljarafe, se le añade una nave, se enchufa una nave a la capilla inicial. Y cuando sigue creciendo la población, se le añaden 2 naves laterales hasta convertirla en un edificio de 3 naves. Vista desde la cabecera, está muy arruinada y no se ve nada prácticamente en la actualidad. Ya lo estudió don Diego Angulo en su libro Arquitectura Moderna Sevillana de los siglos XIII, XIV y XV, en un discurso de inauguración de cursos, me río yo de los discursos de inauguración de cursos universitarios actuales, en 1232, es un libro insuperado, 1932. Habrá precisiones, complementos, pero la estructura, la idea, nadie ha sido capaz de superar lo que escribió don Diego Angulo en ese año. Esta estructura no es un caso único y aislado. Se repite en esta ermita, que ahora vemos restaurada, afortunadamente, porque la primera vez que yo pude visitar esta ermita, eso era un erial, estaba destruido, porque incluso las tejas, este cortijo que ven ustedes aquí arriba a la derecha, se había dedicado a quitar las tejas de la iglesia para utilizarlas. Con lo cual, la iglesia se llovía, la iglesia se hundió su estructura. Hubo una renovación en los años 30, un poco historicista, pero inicialmente esta iglesia que ve ustedes de 3 naves solo tenía la cumpa y nada más. Luego se le añadió una nave y posteriormente se le añadieron 2 naves más hasta completar esta estructura, conforme fue creciendo la población. Y luego ya los maestros mayores de la catedral, que estuvo vinculada a la catedral, le añadieron portadas, espadañas y reformas en época del barroco, fundamentalmente después del terremoto de Lisboa de 1755. Igual ocurre en la parroquia de Benacazón, Nuestra Señora de las Nieves, el pueblo al que pertenecen estas 2 pequeñas ermitas que les he explicado anteriormente, Castilleja de Talara y Gelo. Esta es la parroquia, esto es un torreón, vean ustedes aquí, la cabecera es un torreón, además almenado, pero no almenas defensivas, sino almenas de grada. Curioso, de grada. Como en Córdoba, sí, pero también están en el templo de Baalbek, en Siria. Por eso cuando se habla de merlones a la cordobesa, me río yo como si fueran... Bueno, me voy a callar. La iglesia tuvo esa estructura primero, que fue un cubo, a la que se le añadió una nave. La tienen ustedes aquí. Y como era pequeña, después de añadirle una
fundación privada, esta capilla a la derecha que ven ustedes de 3 tramos perfectamente diferenciados, que hoy es la capilla sacramental, en el siglo XVII se le añadió una nave lateral. ¿Por qué una? Pues porque lo que tienen ustedes aquí es una calle, es esta calle, es la calle principal del pueblo, que atraviesa el pueblo de flanco a flanco. Y entonces no fue posible ampliarla en 2 naves, sino solamente una. Pero volvemos al caso de la cubba. Una cubba que es el núcleo, que funciona independientemente y que después es una nave la que se le añade, se le adosa, se encastra en la construcción. Pero una nave curiosa, esta es la cabecera con el retablo. Una nave, la nave principal, si ven ustedes este arco, no es muy claro porque aquí han colocado unos ángeles lampareros y hay un altar, posiblemente para los cultos de la hermandad de la Virgen de las Nieves, tuvieron que modificar el arco triunfal porque no había suficiente visibilidad desde la iglesia, desde el cuerpo de nave, hasta el altar mayor y se perdían las imágenes que estaban ahí representadas. Con lo cual, visto desde el interior, estas trompas que ven ustedes están cercenadas a esta altura para hacer el arco triunfal, que ven ustedes abajo, y hacer visible el retablo desde mediados de la nave. Un caso último, llega al extremo, es la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción de Gerena. Ven ustedes una portada lateral. Y aquí la estructura, 3 naves. Y verán una convención en la representación, pero lo que corresponde a lo que está la trama en negro es el edificio original del siglo XV. El añadido de los dos últimos tramos, sí, es una obra que yo relaciono con Hernán Ruiz, el joven, ya de la segunda mitad del XVI, 1562 en adelante. Pero las 3 capillas absidales, fíjense que es un testero plano, son bóvedas de paño sobre trompas, unas precedidas de un tramo de bóveda de espejo y otras modificadas, esta modificada, porque aquí se rompió la bóveda para levantar la torre en el siglo XVIII. Si ven ustedes el interior, se darán cuenta, esta es la cabecera, esta es la torre, esta es la bóveda que se rompe para la torre y por eso se refuerza el muro para darle estabilidad a la torre. Son bóvedas de paño similares. Y el problema es que desde la nave, este es el arco triunfal, no se ve. Por consiguiente, nos encontramos con una estructura de origen islámico, si queremos mesopotámico, incluso ítalo-antiguo, de carácter funerario, pero en este caso para el espacio privilegiado, fundamental de la iglesia, porque es el lugar donde se celebra el sacrificio de la misa, es decir, donde estamos colocando a Dios en la hostia consagrada. Y es una estructura musulmana y no es ningún problema utilizarla con esos fines de carácter ritual, litúrgico en este edificio. Lo que sí ocurre que, como en el caso de Benacazón, hubo que peraltar los arcos triunfales, el arco triunfal, esta es la capilla sacramental en la actualidad, es decir, esta, para poderle dar visibilidad a los retablos. Esa iglesia fue destruida y quemada durante la Guerra Civil. Los retablos que ven ustedes proceden de otros conventos e iglesias desaparecidos, en concreto creo que son de Osuna, de donde proceden esos retablos. No son los originales que hubo en esa iglesia en estos momentos, pero sí el espacio modificado porque había que ver las imágenes que se estaban colocando en los retablos. Y ya termino con esto. Es la iglesia del cementerio de Aznalcóllar, la capilla del cementerio de Aznalcóllar. Es una construcción también de fines del siglo XV, importante porque está en lo alto de una colina de nada, comparada con los montes que hay aquí en los alrededores, y las cuestas que tienen ustedes. Pero como la población estaba abajo, la población fue creciendo y entonces hubo una estructura primera que era la cubba, con una nave a la que se le añadieron 2 laterales. Y cuando llega el siglo XVIII, intentan hacer una reforma del edificio, una renovación, adecuarlo para tamaño, a la población existente y para conseguir pues, mantener la atracción de la gente a las misas y a los cultos. Como se dan cuenta que la gente por comodidad no quería subir la cuesta, deciden hacer una iglesia abajo
y olvidarse de esta. Y la dejan como recinto de cementerio. No es nada nuevo. A los lados de las iglesias estaban los cementerios hasta la orden de Carlos III, ya en el siglo XVIII. Pero se hace bajo una iglesia en 1782, hay distintos arquitectos que intervienen, fundamentalmente José Álvarez, pero lo que se hace es que la iglesia, que había sido una cubba a la que se le habían añadido 3 naves, al final se convierte en lo que fue en origen, una cubba, sin más. Y vemos aquí el arco triunfal, donde estuvo adosada el cuerpo de la nave principal y los restos de otras naves que estaban enlazadas aquí. Ha habido una limpieza, restauración últimamente de estos muros, demostrando que en origen esta era la estructura primitiva, esta es la bóveda actual de paño y esto es la escalera que permite acceder a la terraza. Es una cubierta, sobre esto hay una terraza, subir a la terraza desde un lateral. Por consiguiente, un proceso de uso de una cubba que se convierte en la cabecera de una iglesia y que al final, rematando la operación, a la inversa, lo que nos encontramos es que desaparece el cuerpo de nave y nos encontramos con una nave única, una cabecera única, que es una cubba, recuperando la forma original, pero dentro de esa polivalencia, polifuncionalidad que tienen estas estructuras de cubas y que proceden del mundo islámico. Nada más. Muchas gracias por su atención.